Bien, aquí tienen la resolución del tratamiento del crédito del ejercicio de la guía de trabajos prácticos para el sistema francés, es decir, el sistema con cuotas constantes. Yo armé una planilla similar a lo que vimos en teoría para que ustedes verifiquen sus resultados. Tenemos una tasa de crédito del 12%, una cantidad de cuotas de 5 cuotas, el crédito es de 70.000. Y bueno, aquí tienen los resultados. La cuota total sería de 19.419 en 5 años. Y desagregado en lo que es la parte de capital e intereses, tenemos estos valores que están indicados en estas filas. Y obviamente también cómo va evolucionando el capital adeudado hasta que en el último periodo queda igual a 0. Entonces, este sería el resultado para la resolución del ejercicio con el punto 1 del ejercicio, que sería tratamiento del crédito, con el sistema francés. Si lo resolviéramos por el sistema alemán, que es lo que tengo aquí, bueno, los resultados que yo he obtenido para este caso son los indicados en esta tabla. Nuevamente, el crédito es de 70.000, la tasa del crédito 12% en 5 cuotas, y se devuelven 14.000 pesos de capital en cada cuota, y los intereses, según vimos en la teoría, serían estos, de manera que sumados nos da la cuota total, y esta sería la evolución del capital adeudado hasta que en el último periodo quede igual a 0. Bueno, entonces con esto podemos dar por terminado el punto 1 de la guía de trabajos prácticos de este tema. Verifiquen que los resultados obtenidos por ustedes sean semejantes a estos. Vamos a continuar ahora con el otro tema que sigue en la teoría, que es la determinación del impuesto a las ganancias. Entonces, el impuesto a las ganancias se determina a partir de un estado contable denominado estado de resultados del proyecto. Hay un estado contable en las empresas que se denomina estado de resultados y que básicamente, a partir del cual se calcula el impuesto a las ganancias, y básicamente lo que figura en ese estado de resultados son los ingresos por venta, o sea, por la actividad de la empresa, sin IVA. Siempre el estado de resultados es sin IVA. Luego vamos a ver, después del impuesto a las ganancias, vamos a ver bien qué es el IVA. Pero en principio siempre tenemos que trabajar sin IVA en el estado de resultados, y se colocan los ingresos por venta por la actividad de la empresa, y luego a estos ingresos por venta se le deducen una serie de costos, que son los costos que permite el Estado deducir para pagar menos impuesto a las ganancias. Y dentro de estos costos tenemos los costos de producción, que también se trabaja siempre sin IVA, los costos fijos de administración, también sin IVA, otros costos que puedan ser deducibles, en particular, por ejemplo, los intereses del crédito, que es un costo financiero, y también las depreciaciones o amortizaciones de los bienes de capital. En general, cuando un contador calcula el impuesto a las ganancias, lo hace sobre un estado de resultados que ya pasó, es decir, es el resultado de un ejercicio, se dice un ejercicio contable pasado, pero lo que nosotros vamos a hacer en la evaluación de proyectos es hacer lo que se denomina un estado de resultados proyectado del proyecto. Por lo tanto, no va a ser tan preciso ni tan meticuloso como lo que realizan los contadores, porque nosotros lo que vamos a hacer es proyectar para cada año el horizonte de evaluación del proyecto un estado de resultados estimado, a efecto de poder justamente estimar el impuesto a las ganancias que va a pagar la empresa producto de este proyecto a lo largo del horizonte de evaluación. Y justamente ese impuesto a las ganancias va a ser una salida de dinero que tenemos que considerar en el flujo de caja. Veamos particularmente el punto de las depreciaciones. Los otros puntos ya básicamente uno sabe lo que es. Los ingresos por venta son los ingresos por la venta de productos, los costos de producción
Bueno, tenemos allí mano de obra, insumos, los gastos fijos también, podemos tener manos de obra, podemos tener servicios, los intereses del crédito ya lo hemos visto, y en particular hay un punto aquí que se llaman depreciaciones o amortizaciones. ¿Qué es eso? La depreciación o amortización constituye la partida de costo que contempla el desgaste físico y la obsolescencia técnica de los bienes de capital. Por ejemplo, si nosotros compramos una camioneta en una empresa, al comprar la camioneta vale el valor nuevo de la camioneta si es que la compramos 0 kilómetros, y luego cuando vendemos la camioneta en un determinado periodo de tiempo, esa camioneta tiene un valor menor. De manera que a lo largo del tiempo se ha ido depreciando o amortizando, y lo que el Estado permite es que se considere la depreciación, en este caso de este bien, un bien de capital, como un costo para pagar menos impuestos a las ganancias. Una cosa importante es que la depreciación no representa ningún desembolso de dinero y por lo tanto no implica una salida real de dinero en el flujo de fondos. Es decir, nosotros cuando compramos, en este caso el ejemplo de la camioneta, la compra de la camioneta en el flujo de fondos es una salida de dinero. Esa salida de dinero es el monto total que hemos pagado por la camioneta. Luego, cuando se la vende, en el momento en que se vendió ese vehículo, en ese momento, en el flujo de fondos, hay un ingreso de dinero, como veíamos en los ejercicios, una inversión y un valor residual. Obviamente que a lo largo del tiempo ese vehículo fue perdiendo dinero, fue perdiendo valor. Pero esa pérdida de valor no representa una salida real de dinero. Lo real es que salió dinero cuando compramos e ingresó dinero cuando lo vendimos. Y eso es lo que importa en el flujo de fondos. Pero en el estado de resultados, van a ver ahora, no se colocan las inversiones que se realizan por llevar adelante un proyecto. Lo que sí permite el Estado es colocar la depreciación que va sufriendo los bienes de capital. En este caso, cuánto va perdiendo por cada año de valor esta camioneta como costo. No se coloca la inversión en la camioneta en el estado de resultados ni tampoco el valor residual de la misma. Simplemente se va colocando la depreciación año a año. El Estado, como dice acá, permite descontar la depreciación de las utilidades serían ganancias, para determinar el impuesto a las ganancias. Y el análisis de la depreciación de los activos del proyecto se realiza solo a los efectos de determinar el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque para calcular los indicadores de rentabilidad en la evaluación de un proyecto, nosotros utilizamos el flujo de caja o el flujo de fondos, que son ingresos y salidas reales de dinero. Y la depreciación no es una salida real de dinero. Por lo tanto, no debe aparecer nunca en el flujo de caja o en el flujo de fondos. Solo se utiliza o se analiza la depreciación de los activos para el estado de resultados del proyecto para poder calcular o estimar el impuesto a las ganancias que va a pagar la empresa producto de este proyecto. ¿Cómo se calcula la depreciación? Normalmente la fórmula general, la depreciación, como dice acá, es el valor nuevo menos el valor residual dividido la vida útil o el plazo de amortización que se considere. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño dibujo. Supongamos que aquí tenemos el valor, en este eje el valor del bien y aquí el tiempo. Entonces, cuando compramos el bien en el momento 0, tenemos un valor nuevo y luego de un periodo n de tiempo, periodo determinado, hay un valor residual. Entonces, la fórmula que está indicada en la presentación, que dice que la depreciación es igual al valor nuevo menos el valor residual dividido el número de periodos o el número de años, lo que está aplicando aquí es una depreciación lineal. Si acá tenemos el año 1, esta sería la depreciación del año 1, esta sería la depreciación del año 2, está aplicando una depreciación en forma lineal.
y está considerando eventualmente un valor residual luego de un determinado periodo de tiempo. Una cosa importante es que el número de años para depreciar y el porcentaje del valor a ser depreciado lo establece el Estado. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, vamos a depreciar el vehículo, o en este caso la camioneta, en 5 años, sino que normalmente es el Estado quien tiene, sí, no es que normalmente para el cálculo del impuesto a las ganancias, el Estado tiene tablas donde para cada tipo de activo establece la manera en que se deprecia. Hay activos que se deprecian no en forma lineal, sino en forma más digamos, con una mayor depreciación al principio y luego una menor depreciación hacia el final, como es lo que normalmente ocurre con los vehículos. Los vehículos se deprecian más en los primeros años que en los últimos años. Entonces esto normalmente lo establece el Estado y obviamente allí habrá que consultar alguna tablita que manejan los contadores para ver, de acuerdo al activo que estamos analizando, cómo es la forma en que el Estado permite depreciar esos activos. Para poder calcular el impuesto a las ganancias y poder entender cómo se arma este estado contable que se llama estado de resultados, vamos a analizar un ejemplo de un proyecto de inversión que este ejemplo les va a ustedes servir de guía para poder resolver el ejercicio de, valga la redundancia, la guía de trabajos prácticos que están analizando en este tema, donde han calculado, por ejemplo, las cuotas del crédito. Entonces, vamos a leer aquí este enunciado, que es el que vamos a utilizar para calcular el impuesto a las ganancias, y luego vamos a continuar con este ejercicio a lo largo de la clase hasta llegar al flujo de fondos. Entonces dice, una empresa está analizando la posibilidad de lanzar una nueva línea de productos. Los estudios previos han determinado que será necesaria una inversión inicial en equipos de 45.000 pesos más IVA. Las previsiones de venta consideran la posibilidad de vender 200 unidades de productos por año a un precio de 80 pesos por unidad más IVA. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una planilla Excel, voy a ir colocando esta información aquí. Entonces dice, una empresa está analizando la posibilidad de lanzar una nueva línea de producto. Los estudios previos han determinado una inversión inicial en equipo de 45.000 pesos más IVA. Entonces voy a colocar aquí inversión 45.000 más IVA. Disculpen. Bueno, voy a suprimir esto nomás. 45.000 pesos más IVA. Dice, las previsiones de venta consideran la posibilidad de vender 200 unidades de producto por año. O sea, ¿cuánto se va a vender? ¿Cuántas van a ser las cantidades? Cantidades, 200 unidades por año. Y el precio de cada una de estas unidades de producto va a ser de 80 pesos por unidad. El precio unitario, 80 pesos por unidad más IVA. Las previsiones, disculpen, dice, por cada unidad de producto elaborado será necesario pagar 10 pesos por unidad en concepto de mano de obra. Mano de obra, 10 pesos por unidad. Ya vamos a ver por qué la mano de obra en este caso no tiene IVA, cuando veamos el tratamiento del IVA. Y también 20 pesos por unidad más IVA en concepto de insumos varios. O sea, para elaborar cada unidad de producto se van a gastar 10 pesos por unidad en mano de obra y en insumos 20 pesos por unidad más IVA. Adicionalmente se generarán gastos fijos a razón de 2.000 pesos por año. Entonces, gastos fijos, 2.000 pesos por año más IVA
indica el enunciado. Y pide calcular el impuesto a las ganancias del proyecto durante los primeros 6 años. Son 6 años como horizonte de evaluación, considerando que para la compra de los equipos se solicitará un crédito de 5.000 pesos que será devuelto en 5 cuotas anuales iguales al 10% anual. Este crédito es semejante al que analizamos en el tratamiento del crédito. 5.000 pesos en 5 cuotas anuales iguales al 10% anual. Y que el Estado permite depreciar el equipo adquirido en 10 años sin valor residual. O sea, esta inversión de 45.000 pesos, el Estado va a permitir depreciar el equipo a razón de 4.500 pesos por año, que va a ser un costo que el Estado permite considerar para pagar menos impuestos a las ganancias. Y que para este tipo de empresas el impuesto a las ganancias será del 35% de las utilidades, como es normalmente, por ejemplo, para las sociedades anónimas, para las sociedades de responsabilidad limitada en Argentina. Entonces, con esta información vamos a elaborar lo que se denomina el flujo de fondos de el estado de resultados de este proyecto de inversión. Y es lo que tenemos aquí. Si nosotros, voy a volver al Excel donde tengo mi información. Bueno, este estado de resultado tiene por un lado, como les decía, los ingresos y por otro lado los egresos o costos que el Estado permite deducir para calcular el impuesto a las ganancias. Siempre, como les dije al principio, se trabajan con los ingresos sin IVA y con los egresos sin IVA. Todo el estado de resultado es sin IVA y son los ingresos por venta de la empresa. Acá no podemos colocar, por ejemplo, el ingreso por un crédito, porque el crédito no hace a la, o sea, el ingreso que genera un crédito no hace a la actividad de la empresa. La empresa no generó productos, no vendió, en este caso, algo que le generó como ingreso un crédito. Entonces, por eso no se considera como ingreso el crédito. Tampoco se considera como egreso la devolución del capital del crédito. Lo que sí permite el Estado es considerar el interés del crédito como un gasto financiero. Entonces, ¿cuáles van a ser los ingresos por venta que tiene este proyecto? Este proyecto va a vender 200 unidades por año de producto a un precio de 80 pesos por unidad. Entonces, si nosotros multiplicamos 200 por 80, nos da 16.000 pesos más IVA de ingresos por venta. Pero como en el estado de resultados se trabaja sin IVA, solamente vamos a colocar 16.000 pesos para cada año del horizonte de evaluación del proyecto, y aquí son 6 años. Vean aquí que el estado de resultados no empieza en el momento cero como en el flujo de fondos, sino que aparece directamente el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año y el sexto año. Y tampoco aparecen aquí, como no aparece el momento cero, no aparecen las inversiones de 45.000 pesos como un costo de inversión, sino que lo que el Estado permite para tener en cuenta la inversión que hemos hecho es depreciar estas inversiones de acuerdo a una determinada tasa y colocar eso como costo en el estado de resultados. Entonces, los ingresos totales, una vez que colocamos todos los ingresos por venta, que pueden haber distintos renglones aquí de acuerdo a los distintos productos que una empresa puede vender en un proyecto, aquí lo simplificamos y colocamos uno solo, serían 16.000 pesos en cada año el horizonte de evaluación. Como egresos tenemos en primer lugar los costos de producción. Los costos de producción tenemos, si nosotros sumamos de mano de obra 10 pesos por unidad e insumos 20 pesos por unidad, tenemos 30 pesos por unidad. Si esos 30 pesos lo multiplicamos por las 200 unidades por año que tenemos que producir, son los 6.000 pesos de costo de producción para cada año del horizonte de evaluación. Entonces tendríamos 6.000 pesos de costo de producción para cada año del horizonte de evaluación. También en el enunciado decía que teníamos un gasto fijo de 2.000 pesos por unidad. Se generarán gastos fijos a razón de 2.000 pesos por año más IVA.
Entonces tenemos 2.000 pesos para cada año del horizonte de evaluación. Otro costo, decíamos, que podemos descontar aquí son los intereses del crédito. Y para eso tenemos que hacer el análisis y el tratamiento del crédito. Entonces nosotros, en este enunciado, decía que se pedía un crédito de 5.000 pesos que será devuelto en 5 cuotas anuales iguales al 10% anual. Entonces, ese análisis lo habíamos hecho aquí en el tratamiento del crédito. Habíamos calculado la cuota de 1.319 pesos que teníamos que devolver, pero también habíamos desagregado qué era devolución de capital y qué era devolución de intereses. Esta línea que está aquí de intereses, que dice 500, 418, 328, 229 y 120, serían los intereses del crédito que podríamos deducir del impuesto a las ganancias en este proyecto de inversión que estamos analizando. Entonces recuerden estos números: 500, 418, 328, 229 y 120. Si nosotros venimos aquí, los intereses del crédito son justamente esos valores: 500, 418, 328, 229 y 120. Y obviamente en el año 6 es 0 porque aquí se ha terminado de devolver el crédito en 5 años. También el enunciado dice que el Estado permite depreciar este equipo en 10 años sin valor residual. O sea que si en 10 años no va a tener valor residual y el equipo vale 45.000 pesos masiva, se va a depreciar a razón de 4.500 pesos por año, masiva obviamente, ¿no? Y como acá trabajamos todos sin IVA, colocaremos 4.500 pesos por año de depreciación como un costo para deducir del impuesto a las ganancias. Una vez que tenemos todos estos costos, hacemos la sumatoria y tenemos el total de egresos. Sumamos todos estos valores y tenemos el total de egresos. Luego, se calcula una línea que se llama utilidades antes de impuestos, o serían ganancias antes de impuestos, que sería la diferencia entre los ingresos totales menos los egresos totales. Para el primer año sería 16.000 menos 13.000, nos da 3.000, y así sucesivamente. 16.000 menos 12.918 nos daría 3.082, luego 3.172, en el último año 3.500. Obviamente va cambiando porque van cambiando sobre todo aquí los intereses del crédito. Sobre este renglón, que son las utilidades antes de impuestos, se calcula el impuesto a las ganancias, que en cada caso habrá que analizar de acuerdo a la situación del inversor frente al impuesto a las ganancias. Para este caso hemos supuesto un 35%, pero puede ser otro porcentaje de acuerdo a lo que le toque pagar de impuesto a las ganancias al inversor que estemos analizando en particular. Entonces, en este caso es un 35% de este valor de las utilidades antes de impuestos, que para el primer año serían 1.050, para el segundo 1.079, para el tercero 1.110 y así sucesivamente. Y este renglón que está aquí, que es el que indicado en rosa, impuesto a las ganancias, es el que nos va a interesar a nosotros en el flujo de caja o en el flujo de fondos, porque esto sí va a ser una salida real de dinero que tenemos que considerar, porque va a ser el impuesto a las ganancias que va a tener que pagar el proyecto. Luego, y solamente para cerrar este estado contable, se calcula lo que se llaman las utilidades después de impuesto, que no es nada más que las utilidades antes de impuesto menos el impuesto a las ganancias. O sea, 3.000 menos 1.050 da 1.950 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera se calcula este estado contable que se llama estado de resultados de un proyecto y que se lo hace solo al efecto de estimar el impuesto a las ganancias en un proyecto de inversión. Luego, como aclaración, suponiendo que hay una persona que está por realizar un proyecto que no va a pagar impuesto a las ganancias porque su situación no le obliga a pagar impuesto a las ganancias, entonces no es necesario, cuando uno analiza ese proyecto de inversión, hacer el estado de resultados del proyecto. Este es un estado de resultados proyectado, porque hemos proyectado en el horizonte de evaluación del proyecto, porque no es necesario estimar el impuesto a las ganancias. Bien, con esto terminaríamos este otro tema, que es el cálculo del impuesto a las ganancias, y lo que le voy a pedir ahora nuevamente es que hagan una pausa con la parte de teoría y que continúen en el ejercicio de la guía de trabajos prácticos que habían iniciado
calculando las cuotas del crédito y que continúen con el punto 2, que es el cálculo del impuesto a las ganancias utilizando un 35% de las utilidades. Y para eso aquí tienen toda la información para poder armar el estado de resultados de ese proyecto. Dice que un proyecto estudia la posibilidad de instalar una fábrica para la producción de tubos de plástico tipo PVC. El monto de inversión previsto es de 100.000 pesos masiva. Se estima que en los próximos 5 años podrá venderse en ese mercado un total de 5.000 unidades por año a un precio de 15 pesos por unidad masiva. Y para lograr tal producción se deberán enfrentar los siguientes costos: mano de obra 3 pesos por unidad, insumos varios 5 pesos por unidad masiva, gasto fijo 8.000 pesos por año masiva, capital de trabajo 5.500 pesos masiva. Que para realizar las inversiones se solicitará un crédito de 70.000 devuelto en 5 cuotas al 12% anual, y considerando que el Estado permite depreciar las inversiones en 10 años sin valor residual, o sea, estos 100.000 pesos se van a depreciar a razón de 10.000 pesos por año, determinar, bueno, este segundo punto, el impuesto a las ganancias como un 35% de las utilidades. Y les voy a pedir que hagan el impuesto a la ganancia, el estado de resultados proyectado durante los próximos 5 años, que va a ser el horizonte de evaluación de este proyecto, porque al final vamos a terminar calculando un flujo de fondos para los próximos 5 años. Entonces, aquí voy a hacer una pausa nuevamente en el video y les voy a pedir que resuelvan el estado de resultados. Luego, en el próximo video, van a ver la resolución de este punto y vamos a continuar en la tercera parte de la clase con el tratamiento del IVA del proyecto.